María Santos siempre había soñado con servir a su país. Al crecer en un pequeño pueblo de Texas, veía desfiles militares por televisión y se imaginaba en uniforme, orgullosa entre las filas. Su padre, veterano, llenó su infancia de historias de honor, deber y sacrificio. Al cumplir 18 años, María se alistó en la Marina sin dudarlo, dispuesta a demostrar que era digna del uniforme que tanto anhelaba llevar. El campo de entrenamiento fue duro, pero María superó cada reto. Destacó en el entrenamiento físico, obtuvo altas calificaciones en los exámenes escritos y se ganó el respeto de sus instructores. Sus compañeros reclutas admiraban su liderazgo natural y su determinación inquebrantable. María se graduó entre las mejores de su clase, y su familia resplandeció de orgullo durante la ceremonia. Sentía que finalmente estaba donde pertenecía. Tras completar su entrenamiento inicial, María fue asignada a la Estación Aérea Naval de Pensacola en Florida. La base era enorme, con una extensión de miles de acres y aviones despegando y aterrizando constantemente. El sonido de los motores a reacción se convirtió en la banda sonora de su vida diaria. Fue asignada a la División de Seguridad de la base, un puesto que le permitiría aprovechar al máximo sus habilidades, protegiendo una de las instalaciones de entrenamiento más importantes de la Armada. María se entregó a su trabajo con entusiasmo. Estudió los protocolos de seguridad hasta aprenderlos de memoria, practicó su puntería hasta alcanzar la precisión perfecta y se ofreció como voluntaria para tareas adicionales siempre que le era posible. Sus supervisores notaron su dedicación y comenzaron a asignarle más responsabilidades. En 6 meses, recibió una distinción por su excelente desempeño. Sin embargo, no todos en la base apreciaban su éxito. Un pequeño grupo de marineros de su unidad comenzó a resentirse por sus logros. Decían entre ellos que solo recibía reconocimiento porque la Armada necesitaba ascender a las mujeres. Hacían comentarios sarcásticos sobre su apariencia y cuestionaban sus habilidades cuando no había oficiales presentes. María intentaba ignorar su comportamiento, centrándose en sus deberes y en el apoyo que recibía de la mayoría de sus colegas. El acoso fue en aumento. Los hombres chocaban con ella accidentalmente durante las formaciones, hacían bromas groseras cuando pasaba y cuestionaban su competencia delante de otros marineros. Parecían disfrutar especialmente socavando su autoridad cuando la pusieron a cargo de los ejercicios de entrenamiento. María informó de los incidentes a su supervisor inmediato, pero éste restó importancia a sus preocupaciones, diciéndole que necesitaba ser más insensible si quería tener éxito en el ejército. Una mañana, el oficial al mando de María la llamó a su oficina. Ella esperaba otra asignación o quizás un reconocimiento por su reciente trabajo en la mejora de los procedimientos de seguridad de la base. En cambio, le informó que la transferían al servicio de puerta. La asignación le pareció un descenso, un retroceso en el importante trabajo que venía realizando. María le preguntó si había hecho algo mal, pero su comandante simplemente le dijo que todo el personal debía rotar por diferentes puestos. El servicio de puerta se consideraba una de las tareas menos deseables de la base. Los guardias permanecían de pie durante horas revisando tarjetas de identificación, registrando vehículos y atendiendo a visitantes frustrados que no entendían los protocolos militares. El trabajo era monótono y, a menudo, ingrato. Muchos marineros veían el servicio de puerta como un castigo o un trabajo pesado para quienes no podían asumir responsabilidades más importantes. El primer día de María en la puerta principal fue un desafío. Se mantuvo firme bajo el calor de Florida, revisando cientos de tarjetas de identificación y manteniendo los protocolos de seguridad. Algunos visitantes se mostraban impacientes, otros estaban confundidos por los procedimientos y algunos eran francamente hostiles. María manejó cada interacción con profesionalidad, pero no podía quitarse la sensación de que la estaban desperdiciando en esa posición. El grupo de marineros que la había estado acosando parecía encantado con su nueva asignación. Se aseguraban de pasar por la puerta con frecuencia, tocando la bocina y haciendo gestos cuando creían que nadie más los veía. Uno de ellos, el suboficial Jenkins,
Se aseguraba de visitar la puerta durante sus pausas de almuerzo solo para comentar lo apropiado que era que María ahora estuviera trabajando. La puerta como un guardia de seguridad en un centro comercial. La noticia del nombramiento de María se extendió rápidamente por la base. Algunos marineros expresaron compasión, sabiendo que se había desempeñado bien en su puesto anterior. Otros parecían ver su traslado como una confirmación de que las mujeres no pertenecían a puestos más exigentes. Los susurros y las miradas seguían a María a donde quiera que fuera en la base. Empezó a sentirse aislada y se cuestionaba si había tomado la decisión correcta al unirse a la Marina. A pesar de su frustración, María se negó a permitir que la situación la desmoralizara. Abordó el servicio de puerta con la misma profesionalidad que había aplicado en todas sus demás asignaciones. Memorizó las caras de los visitantes habituales, aprendió los nombres del personal de la base y mantuvo los más altos estándares de seguridad. Sus compañeros guardias de puerta comenzaron a respetar su ética de trabajo y su atención al detalle. Durante los momentos de tranquilidad en la puerta, María observaba los aviones despegar y aterrizar, recordándose a sí misma porque se había unido a la Marina. Pensaba en las historias de su padre y en el orgullo que se reflejaba en su voz cuando hablaba de servir a su país. María sabía que cada trabajo en el ejército era importante, aunque algunos no lo vieran así. Ella protegía la base y a todos sus habitantes, sin importar si los demás reconocían el valor de su trabajo. 3 semanas después de su asignación en la puerta, María notó que sus agresores se estaban volviendo más audaces. Habían comenzado a hacer comentarios lo suficientemente fuertes como para que el resto del personal los oyera, poniendo a prueba sus posibilidades de obtener beneficios. Jenkins había empezado a programar sus visitas para que coincidieran con las horas punta en la puerta, lo que creaba interrupciones que dificultaban el trabajo de María. Documentaba cada incidente en su registro personal, con la esperanza de que algún comandante se diera cuenta y pusiera fin al acoso. La situación llegó a un punto crítico una tarde de viernes particularmente concurrida. Estaba prevista la llegada de un convoy de vehículos y María se preparaba para el aumento de tráfico cuando Jenkins y 2 de sus amigos se acercaron a la puerta. Se posicionaron donde el convoy entrante pudiera verlos y comenzaron a hacer comentarios en voz alta sobre la competencia y la apariencia de María. Su comportamiento fue poco profesional y disruptivo, pero María mantuvo la compostura y continuó con sus tareas, sin saber que alguien muy importante estaba a punto de presenciar su vergonzosa exhibición. La camioneta negra se acercó a la puerta exactamente a las 14, parte de un pequeño convoy que se movía con precisión militar. María se enderezó y se preparó para realizar el control de seguridad habitual. Sin saber que el vehículo transportaba a alguien cuya presencia lo cambiaría todo, el sol de Florida caía con fuerza y el sudor le perlaba la frente a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura bajo la atenta mirada de Jenkins y sus compañeros, quienes continuaban sus crudos comentarios casi al alcance del oído. Al acercarse la camioneta a su puesto, María notó las placas especiales del gobierno y la seriedad del conductor. La ventanilla del pasajero bajó suavemente, revelando a un hombre vestido de gala cuyo porte inspiraba respeto de inmediato. Su ojo experto identificó rápidamente las insignias y condecoraciones que lo identificaban como alguien de gran importancia, pero mantuvo su enfoque profesional en los procedimientos de seguridad que eran su responsabilidad. El comandante James Micheli descendió del vehículo con una gracia fluida que delataba años de riguroso entrenamiento y experiencia en combate. Su uniforme estaba inmaculado, cada pliegue perfecto, cada condecoración y pin colocados con precisión matemática, el tridente de foca en su pecho reflejaba la luz del atardecer, y María sintió una punzada de reconocimiento. Había oído historias sobre los Navy SEALs de élite desde la infancia, relatos de extraordinario coraje y habilidad que parecían casi míticos para una joven marinera que aún buscaba su lugar en el servicio. La mirada aguda y escrutadora de Micheli observó la escena en la puerta con la atención experta de alguien entrenado para observarlo todo. Observó la postura profesional de María y su saludo seco, y notó cómo gestionó su identificación con el debido respeto y atención al detalle. Más importante aún,
Presenció el comportamiento de los 3 marineros, quienes parecían creer que su proximidad a la puerta les daba licencia para crear un espectáculo. El contraste era marcado e inmediatamente evidente para el experimentado oficial. María permanecía firme, concentrada en sus tareas a pesar de las obvias distracciones, mientras que los 3 hombres cercanos se comportaban de forma poco profesional e irrespetuosa. Michei había presenciado situaciones similares durante sus años de servicio, y su expresión se endureció al procesar lo que presenciaba. Jenkins, envalentonado por lo que percibió como público, alzó ligeramente la voz. Sus comentarios sobre la apariencia de María y su idoneidad para el servicio militar resonaron con claridad en toda la zona de la puerta. Sus 2 compañeros rieron y añadieron sus propias observaciones crudas, aparentemente ajenos a la presencia del oficial Seal, que observaba su despliegue con creciente desaprobación. María sintió que le ardían las mejillas de vergüenza, pero mantuvo la compostura y continuó con sus procedimientos de seguridad. Revisó minuciosamente la identificación de Michei, verificó su autorización para entrar en la base y se preparó para dejar pasar al convoy. Mantuvo las manos firmes a pesar del tormento emocional que sentía al ser sometida a tal trato frente a un visitante distinguido. Michei se acercó a la estación de María, aparentemente para responder preguntas rutinarias sobre su visita, pero su verdadero propósito era evaluar la situación con más cuidado. Sus años de liderazgo le habían enseñado a interpretar a las personas con rapidez y precisión. En María, vio a una marinera dedicada que luchaba por mantener su dignidad ante el acoso. En los 3 hombres cercanos, vio el tipo de comportamiento tóxico que socavaba la cohesión de la unidad y violaba los valores que la Marina consideraba sagrados. El comandante Seal apretó la mandíbula al escuchar otra ronda de comentarios de Jenkins y sus amigos. Su comportamiento no solo era una falta de respeto a María personalmente. Era un insulto al uniforme que vestían y a la institución que representaban. Michei no se había ganado su puesto ni su reputación tolerando semejante conducta, y no iba a empezar ahora. Mientras María completaba su control de seguridad y se preparaba para saludar al convoy, Michei tomó una decisión que resonaría en toda la base. En lugar de regresar a su vehículo, permaneció de pie cerca de la estación de la puerta, su presencia ya imposible de ignorar. Los 3 alborotadores finalmente notaron al oficial Seal y comenzaron a comprender que su comportamiento había sido observado por alguien con la autoridad y la disposición para actuar en consecuencia. Jenkins intentó calmar a sus compañeros y distanciarse de la situación, pero era demasiado tarde. Michei había visto y oído lo suficiente como para formarse una idea clara de lo que sucedía en la puerta. Su expresión permaneció neutral, pero quienes lo conocían bien habrían reconocido la peligrosa calma que precedía a una acción decisiva. El comandante se acercó al grupo de 3 marineros con paso mesurado. Su porte y reputación lo precedían, y los hombres guardaron silencio al comprender la gravedad de la situación. La voz de Michei al hablar era tranquila, pero con la inconfundible autoridad de alguien acostumbrado al mando y al respeto. Les hizo preguntas directas sobre sus funciones, sus asignaciones actuales y su comprensión de las normas de la Marina en materia de conducta profesional. Los 3 hombres se quedaron aturdidos al responder, conscientes de repente de que su tarde de acoso había sido presenciada por alguien capaz de acabar con sus carreras con unas palabras en el oído adecuado. Mientras tanto, María continuaba con sus tareas en la puerta, aunque no podía evitar estar atenta a la conversación que se desarrollaba cerca. Revisó varios vehículos más con su habitual atención al detalle. Pero parte de su mente estaba centrada en el oficial Seal, que inesperadamente se había involucrado en su situación. Otros miembros del personal en la puerta también comenzaron a notar la interacción. Rápidamente se corrió la voz por los alrededores de que un comandante Seal estaba en la base y parecía estar intercambiando palabras con 3 marineros cuyo comportamiento había sido problemático durante semanas. Algunos de los que habían presenciado el acoso continuo comenzaron a esperar que finalmente se hiciera justicia. Las preguntas de Michei se volvieron más específicas y directas. Preguntó sobre la comprensión de los 3 hombres de las políticas de acoso,
su compromiso con los valores fundamentales de la Marina y su opinión sobre la importancia de tratar a todo el personal con respeto, independientemente de su género. Sus respuestas revelaron tanto su culpa como su incomprensión de la gravedad de sus actos. El ambiente en la puerta había cambiado drásticamente. Donde minutos antes se respiraba un aire de crueldad despreocupada dirigida a María, ahora reinaba la tensión y la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. La presencia de Michei había cambiado la dinámica por completo, y todos los presentes podían sentir el peso de su autoridad y desaprobación. La entrevista del comandante Michei con los 3 marineros reveló exactamente lo que sospechaba. Sus explicaciones balbuceantes y posturas defensivas confirmaron que su comportamiento hacia María había sido constante y deliberado. Jenkins, como aparente cabecilla, intentó minimizar sus acciones alegando que solo se estaban divirtiendo y que María estaba siendo demasiado susceptible con bromas inofensivas. Sus 2 compañeros asintieron, pero sus expresiones nerviosas delataban su creciente conciencia de que habían cometido un grave error. La respuesta del oficial Seal fue rápida e inflexible. Con una voz que transmitía la autoridad de su rango y experiencia, Michei informó a los 3 hombres que su conducta era inaceptable y que sería denunciada por los canales adecuados. Dejó claro que el acoso a compañeros militares violaba no solo las normas de la Marina, sino también los principios fundamentales de honor y respeto que definían el servicio militar. Sus intentos de justificar su comportamiento solo agravaron sus problemas. Mientras Michei continuaba con su incisivo interrogatorio, una pequeña multitud comenzó a congregarse a una distancia prudencial. Se había corrido la voz por las inmediaciones de que algo grave estaba sucediendo en la puerta principal. Marineros y oficiales que habían presenciado el acoso constante a María observaban con interés, esperando que finalmente se hiciera justicia. Otros, que habían guardado silencio sobre el comportamiento tóxico, ahora se sentían avergonzados por su inacción. María se mantuvo en su puesto durante todo el enfrentamiento, procesando vehículos y siguiendo los protocolos de seguridad a pesar del extraordinario drama que se desarrollaba en las inmediaciones. Podía oír fragmentos de la conversación y sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Una parte de ella agradecía que alguien con autoridad finalmente hubiera presenciado el acoso que había sufrido, pero también le preocupaban las posibles represalias y la atención que el incidente atraería a su situación. Los 3 acosadores se dieron cuenta de que su situación empeoraba a cada instante. Jenkins intentó desesperadamente desviar la culpa, sugiriendo que María, de alguna manera, había provocado sus comentarios con su comportamiento o actitud. Esta táctica fracasó estrepitosamente, ya que la expresión de Michei se volvió aún más severa y desaprobadora. El comandante Seal ya se había encontrado con tácticas de desvío similares y no tenía paciencia con hombres que se negaban a asumir la responsabilidad de sus actos. El interrogatorio de Michei reveló la magnitud de la campaña de acoso contra María. Mediante un hábil interrogatorio, obtuvo confesiones sobre la frecuencia de sus comentarios, la elección deliberada del momento de sus visitas a la puerta y su coordinación para socavar la autoridad de María durante los ejercicios de entrenamiento. Los 3 hombres, sin saberlo, habían confesado un patrón de comportamiento que violaba claramente múltiples regulaciones y políticas de la Marina. A medida que continuaba el interrogatorio, María notó que su supervisor inmediato, el suboficial Collins, había llegado a la zona de la puerta. Collins había sido una de las pocas personas que siempre había tratado a María con respeto y había expresado en privado su desaprobación del acoso que sufría. Su presencia en el lugar de los hechos sugería que la noticia del enfrentamiento se estaba extendiendo por la estructura de mando. Collins se acercó a Michei con la debida cortesía militar y se identificó como el supervisor inmediato de María. El comandante Seal dirigió su atención al suboficial, haciéndole preguntas directas sobre su conocimiento del acoso y las medidas que había tomado para abordarlo. Collins admitió que había estado al tanto de algunos problemas, pero no había comprendido plenamente su alcance ni había tomado las medidas adecuadas para proteger a María. La conversación entre Michei y Collins reveló fallas sistémicas en la cadena de liderazgo.
Si bien Collins no era malicioso como los tres acosadores, su actitud pasiva ante el problema había permitido que el comportamiento tóxico continuara y se intensificara. Michie dejó claro que la responsabilidad del liderazgo incluía proteger a los subordinados del acoso y crear un entorno donde todo el personal pudiera desempeñar sus funciones sin temor a la intimidación. Hermano, los oficiales superiores comenzaron a llegar a la puerta a medida que la noticia del incidente llegaba a los niveles superiores de la estructura de mando. La teniente comandante Sarah Blake, oficial de seguridad de la base, apareció y evaluó rápidamente la situación. Había oído rumores sobre problemas con algunos de sus empleados, pero no había tenido pruebas concretas para actuar. La presencia de Michie y la clara violación de las normas de conducta le dieron la munición necesaria para tomar medidas decisivas. Blake ordenó de inmediato a los tres acosadores que se presentaran en su oficina para un interrogatorio formal y posibles medidas disciplinarias. Sus protestas e intentos de minimizar su comportamiento cayeron en saco roto mientras la justicia de la Marina comenzaba a recaer sobre ellos. La presencia de múltiples testigos, incluido un comandante SEAL, hizo imposible la negación y el castigo inevitable. A medida que la multitud de espectadores crecía, María se encontró en el centro de atención de una forma que nunca había deseado. Algunos del personal reunido la miraron con compasión y respeto, reconociendo su profesionalismo ante el acoso constante. Otros parecían incómodos, quizás conscientes de su propia complicidad y permitiendo que el comportamiento tóxico continuara sin ser cuestionado. Michie se acercó a la estación de María por segunda vez. Pero esta interacción fue diferente a su control de seguridad inicial. Su comportamiento se mantuvo profesional, pero había una calidez en su expresión que había estado ausente durante su confrontación con los acosadores. Le preguntó a María cuánto tiempo llevaba sufriendo el acoso y si lo había denunciado por los canales adecuados. La respuesta de María fue honesta y directa. Explicó que había denunciado algunos incidentes, pero que le habían dicho que se hiciera más dura y se ocupara del problema ella misma. Describió la creciente naturaleza del acoso y su creciente aislamiento a medida que se corría la voz por la base sobre su asignación al puesto de guardia en la entrada. Su voz se mantuvo firme durante todo su relato, demostrando el mismo profesionalismo que había impresionado a Michie durante su observación inicial. Las preguntas del comandante SEAL revelaron su comprensión de las complejidades que enfrentan los militares que denuncian el acoso. Había presenciado situaciones similares antes y sabía que las víctimas a menudo sufrían represalias o eran culpadas de causar problemas dentro de sus unidades. Su experiencia con el liderazgo en situaciones de alto estrés le había enseñado la importancia de proteger a quienes demostraban valentía en circunstancias difíciles. Cuando María terminó su relato, Michie asintió pensativo y tomó varias notas en una pequeña libreta que había sacado del bolsillo de su uniforme. Su atención al detalle y la minuciosa documentación sugirieron que tenía la intención de garantizar que el asunto se manejara adecuadamente a través de los canales oficiales. Los tres acosadores que aún estaban al alcance del oído se dieron cuenta de que sus problemas estaban lejos de terminar. A medida que avanzaba la tarde, oficiales de mayor rango llegaron a la puerta para evaluar la situación y comprender lo sucedido. El capitán Robert Hayes, comandante de la base, hizo una aparición inesperada que provocó una oleada de emoción y nerviosismo entre la multitud reunida. Su presencia significaba que el incidente había alcanzado las más altas esferas de la dirección de la base y sería tomado en serio. El capitán Hayes se dirigió al comandante Michie con el respeto debido a un compañero y un SEAL condecorado. Los dos hombres hablaron en voz baja, pero sus expresiones serias y las frecuentes miradas hacia María y los tres acosadores dejaban claro que estaban hablando del incidente de acoso y sus implicaciones para la moral y la disciplina de la base. Hayes había lidiado con problemas similares en las bases a lo largo de su carrera y comprendía la importancia de actuar con rapidez y decisión. Michie le proporcionó a Hayes un relato detallado de lo que había presenciado y aprendido durante su interrogatorio a las partes involucradas.
Destacó la profesionalidad con la que María se había comportado a pesar del acoso constante y el flagrante desprecio por los valores de la Marina demostrado por Jenkins y sus compañeros. La reputación y credibilidad del comandante Seal dieron un peso considerable a sus observaciones y recomendaciones. María continuó cumpliendo con sus tareas de acceso durante las conversaciones de alto nivel, pero sentía la atención de los oficiales y el personal alistado allí reunidos. Algunos espectadores asintieron con la cabeza y sonrieron, mostrando finalmente el apoyo que había estado ausente durante las semanas de acoso. Otros parecían incómodos con la atención que recibía el incidente y las posibles consecuencias para los involucrados. Los 3 acosadores permanecieron en la zona bajo la atenta mirada de varios suboficiales, a la espera de entrevistas formales y posibles medidas disciplinarias. Jenkins parecía cada vez más agitado al comprender la gravedad de su situación, mientras que sus 2 compañeros parecían resignados a cualquier castigo que les aguardara. Su anterior bravuconería se había evaporado por completo ante la atención del mando y las posibles consecuencias para su carrera. La teniente comandante Blake se acercó a la estación de María para realizar su propia entrevista preliminar. Como oficial de seguridad de la base, Blake necesitaba recopilar información para la investigación formal que inevitablemente seguiría. Interrogó a María sobre la cronología del acoso, los incidentes específicos que recordaba y cualquier testigo que pudiera haber observado el comportamiento. Las detalladas respuestas de María demostraron su profesionalismo y atención al detalle. Durante la entrevista con Blake, María reveló incidentes adicionales de acoso que no habían sido inmediatamente evidentes para los oficiales que la observaban. Describió un sutil menoscabo de su autoridad durante los ejercicios de entrenamiento, la exclusión deliberada de reuniones informales y comentarios realizados en ausencia de los supervisores. La imagen que emergió fue la de una campaña sistemática diseñada para hacerla sentir incómoda e incompetente. Las preguntas de Blake también revelaron la respuesta inadecuada que María había recibido cuando intentó denunciar el acoso por los canales adecuados. Su supervisor inmediato había desestimado sus preocupaciones y los oficiales superiores parecían desconocer los problemas existentes. Esta falla en el sistema de denuncias debía abordarse para evitar situaciones similares en el futuro. A medida que continuaban las entrevistas formales, otros miembros del personal de la base comenzaron a presentar sus propias observaciones sobre la campaña de acoso contra María. Varios marineros admitieron haber presenciado comentarios y comportamientos inapropiados, pero se habían mostrado reacios a denunciarlos o intervenir directamente. Sus testimonios corroboraron el relato de María y aportaron pruebas adicionales de la naturaleza sistemática del acoso. El comandante Michei permaneció en el lugar más tiempo del previsto inicialmente, demostrando su compromiso de resolver la situación adecuadamente. Su presencia continua transmitió un mensaje claro a todo el personal de la base. El acoso no sería tolerado y quienes incurrieran en tal comportamiento enfrentarían graves consecuencias. El respeto que todos los niveles de la estructura de mando le otorgaban a Michei se amplió. El impacto de su participación se amplió a medida que surgían más pruebas del ambiente tóxico que se había permitido desarrollar en ciertas secciones de la base. Otras mujeres del personal denunciaron sus propias experiencias de acoso y discriminación, lo que sugería que la situación de María no era aislada, sino parte de un problema cultural más amplio que debía abordarse sistemáticamente. El capitán Hayes decidió convocar una junta de investigación formal para investigar las acusaciones de acoso y recomendar las medidas disciplinarias pertinentes. Este proceso formal garantizaría que todos los aspectos de la situación se examinaran a fondo y que se hiciera justicia de acuerdo con las normas y regulaciones de la Marina. El anuncio de la investigación formal conmocionó a la comunidad de la base. Los 3 principales acosadores fueron suspendidos inmediatamente de sus funciones habituales a la espera del resultado de la investigación. Esta rápida acción demostró la seriedad con la que el mando consideraba su comportamiento y sirvió de advertencia a otros que pudieran haber incurrido en conductas similares. Los marineros suspendidos se enfrentaban a una posible reducción de rango por un tribunal militar y a una posible baja de la Armada.
A medida que se difundía la noticia de la investigación por toda la base, el ambiente comenzó a cambiar drásticamente. El personal que anteriormente había incurrido o tolerado comportamientos inapropiados de repente se volvió más consciente de sus acciones y palabras. La presencia del comandante Michei y la seria respuesta de la dirección de la base dejaron claro que las viejas costumbres ya no serían aceptables. María se encontró en una situación inusual a medida que la investigación cobraba impulso. Si bien se sentía aliviada de que el acoso finalmente se tomara en serio, también le preocupaba ser vista como una alborotadora o alguien incapaz de afrontar la vida militar sin protección especial. La atención de los oficiales superiores fue a la vez gratificante y abrumadora para una joven marinera que aún estaba forjando su carrera. Michei se tomó el tiempo para hablar en privado con María sobre sus preocupaciones y los desafíos que podría enfrentar en el futuro. Su experiencia de liderazgo en situaciones difíciles le había enseñado la importancia de apoyar a quienes demostraban valentía en la adversidad. Le aseguró a María que denunciar el acoso no era una señal de debilidad, sino una demostración de su compromiso con los estándares de la Marina y la protección de sus compañeros. El comandante Seal también conversó con María sobre las oportunidades disponibles para marineros excepcionales que demostraron potencial de liderazgo bajo presión. Mencionó programas de entrenamiento avanzado, asignaciones especializadas y trayectorias profesionales que podrían interesar a alguien con su combinación de habilidades técnicas e integridad personal. Estas conversaciones le abrieron los ojos a María a posibilidades que no había considerado previamente. La Junta de Investigación Formal se reunió 3 días después en la sala de conferencias de la base, presidida por el capitán Hayes. La investigación había trascendido el incidente inicial de acoso para abarcar cuestiones más amplias de falta de liderazgo y una cultura laboral tóxica. Se le había solicitado al comandante Michei que actuara como testigo y asesor, aportando su credibilidad y experiencia al proceso. María testificó ante la Junta con la misma profesionalidad que había mostrado durante toda su experiencia. Ofreció relatos detallados del acoso que había sufrido, el impacto que tuvo en su capacidad para desempeñar sus funciones y la respuesta inadecuada que había recibido de la cadena de mando. Su testimonio fue claro, objetivo y devastador en sus implicaciones para quienes no la habían protegido. Los 3 acosadores principales se presentaron ante la Junta individualmente, y Jenkins recibió el interrogatorio más intenso debido a su aparente rol como líder del grupo. Sus intentos de justificar su comportamiento y minimizar su impacto fueron sistemáticamente desmantelados por los miembros de la Junta, quienes ya habían escuchado excusas similares y no estaban impresionados por sus tácticas de desvío. Se examinó su historial militar, el cual reveló un patrón de comportamiento límite que había sido pasado por alto o abordado inadecuadamente. Otros testigos testificaron sobre el clima de acoso y discriminación que se había permitido que floreciera en ciertas secciones de la base. El personal femenino describió incidentes que iban desde comentarios inapropiados hasta sabotaje deliberado de sus asignaciones laborales. El personal masculino que había presenciado dicho comportamiento admitió no haber intervenido ni denunciado lo que había visto, reconociendo su complicidad en el mantenimiento del ambiente tóxico. La investigación reveló fallas sistemáticas en la cadena de liderazgo que habían permitido que el acoso continuara y se intensificara. Los supervisores desestimaron las quejas, no documentaron los incidentes adecuadamente y crearon un ambiente en el que las víctimas se sentían incapaces de buscar ayuda a través de los canales oficiales. Estas fallas de liderazgo se consideraron tan graves como el propio acoso, ya que representaban una violación del deber de proteger a los subordinados. El testimonio del comandante Michei resultó especialmente influyente en la Junta. Su reputación como líder de combate y su amplia experiencia en gestión de personal dieron peso a sus observaciones y recomendaciones. Describió el profesionalismo de María bajo presión y lo contrastó marcadamente con la conducta poco profesional de sus acosadores. Su relato del incidente de la puerta proporcionó una perspectiva imparcial que corroboró el testimonio de María. El comandante Seal también abordó cuestiones más amplias de la cultura militar y la importancia de mantener estándares de conducta que reflejaran los valores de la Marina.
Enfatizó que el acoso y la discriminación debilitaban la cohesión de la unidad, degradaban la preparación operativa y alejaban a personal talentoso que la Marina no podía permitirse perder. Sus palabras tuvieron especial relevancia dada su experiencia en unidades de operaciones especiales de élite. A medida que avanzaba la investigación, surgieron pruebas adicionales de hasta qué punto el acoso había afectado el progreso profesional y las oportunidades de María. Se reveló que su traslado a la Guardia de Acceso estaba directamente relacionado con la campaña en su contra, ya que ciertos supervisores habían concluido que trasladarla a un puesto menos visible reduciría las tensiones dentro de la unidad. Esta acción discriminatoria violó las políticas de la Marina y demostró la naturaleza institucionalizada del problema. La Junta también examinó el impacto general del acoso en la moral de la base y la eficacia operativa. Otros miembros del personal testificaron que el comportamiento tóxico había creado un ambiente de miedo y resentimiento que afectó la capacidad de todos para desempeñar sus funciones con eficacia. El acoso a una marinera tuvo un efecto dominó en toda la estructura de mando. Las evaluaciones de desempeño y los registros de entrenamiento de María se revisaron exhaustivamente durante el procedimiento. Estos documentos revelaron a una marinera consistentemente sobresaliente, cuyo único defecto aparente fue ser objeto de acoso por parte de colegas prejuiciosos. Su competencia técnica, potencial de liderazgo y dedicación al deber quedaron claramente documentados, lo que hizo aún más inexcusable el acoso que sufrió. La investigación también descubrió evidencia de que los 3 acosadores habían tenido un comportamiento similar hacia otro personal, en particular mujeres y minorías. Este patrón de conducta demostró que sus acciones no eran incidentes aislados, sino parte de una campaña deliberada para crear un ambiente laboral hostil para aquellos a quienes consideraban indignos de servir junto a ellos. El capitán Hayes anunció las conclusiones y recomendaciones de la Junta durante una asamblea general de la base, lo que demostró la seriedad con la que el mando consideraba los incidentes de acoso. Los 3 principales acosadores se enfrentaron a procedimientos de corte marcial que podrían resultar en una reducción de rango, la pérdida de su salario y la posible baja de la Marina. Sus carreras estaban prácticamente terminadas, lo que sirvió como una dura advertencia para quienes pudieran considerar un comportamiento similar. Varios supervisores que no abordaron el acoso adecuadamente se enfrentaron a sanciones extrajudiciales y a una recapacitación obligatoria sobre procedimientos de prevención y respuesta al acoso. Sus fallas en la protección de María y del resto del personal se consideraron lo suficientemente graves como para justificar medidas disciplinarias formales y quedarían registradas en sus expedientes permanentes. Algunos enfrentaron posibles limitaciones profesionales como resultado de sus fallas de liderazgo. La base implementó nuevas políticas y procedimientos diseñados para prevenir futuros incidentes de acoso y discriminación. Estos incluyeron capacitación obligatoria para todo el personal, mejores mecanismos de denuncia y evaluaciones periódicas del clima laboral para identificar posibles problemas antes de que se intensificaran. Los cambios fueron integrales y demostraron el compromiso del comando con la creación de un ambiente de trabajo profesional. María fue elogiada públicamente por su valentía al denunciar el acoso y su profesionalismo ante la adversidad. El capitán Hayes le entregó personalmente una medalla de logros de la Armada y el Cuerpo de Marines, en reconocimiento a su dedicación al deber y su papel en la exposición del comportamiento tóxico que había estado dañando la moral y la eficacia de la unidad. La ceremonia contó con la presencia del personal de la base y sirvió como un poderoso símbolo de los valores del comando. El comandante Michei permaneció en la base varios días más, reuniéndose con el personal de todos los niveles para reforzar la importancia de mantener los estándares profesionales y apoyar a los compañeros militares. Su presencia y defensa fueron fundamentales para garantizar que el caso de María se tomara en serio y se resolviera adecuadamente. Su intervención cambió literalmente la trayectoria de múltiples carreras y la cultura de toda la base. Las apelaciones de los 3 acosadores, se les negaron los castigos y finalmente fueron dados de baja de la Marina en condiciones indecorosas. Sus carreras militares terminaron en desgracia,
sirviendo como un recordatorio imborrable de las consecuencias del acoso y la discriminación. La noticia de su destino se extendió por toda la Marina, reforzando el mensaje de que tal comportamiento no sería tolerado. 6 meses después del incidente en la puerta, María lucía su nuevo uniforme como suboficial de tercera clase recién ascendida, con la manga luciendo la franja adicional que marcaba su ascenso de rango. La ceremonia de ascenso tuvo lugar en el mismo edificio donde se había reunido la Junta de Investigación, pero el ambiente era completamente diferente ahora. En lugar de enfrentarse a un interrogatorio hostil por acoso, María estaba siendo reconocida por su excepcional desempeño y potencial de liderazgo. El capitán Hayes le colocó personalmente la insignia de su nuevo rango, hablando al personal reunido sobre la importancia de mantener los estándares profesionales y apoyar a los compañeros de servicio sin importar su género u origen. Sus palabras tuvieron un peso especial dados los recientes acontecimientos en la base, y el público escuchó atentamente su mensaje sobre la creación de un entorno inclusivo donde todos los marineros pudieran prosperar. El comandante Michei había regresado a la base específicamente para asistir a la ceremonia de ascenso de María, demostrando su continuo interés en su desarrollo profesional. Durante su visita anterior, la había identificado como alguien con un potencial excepcional de ascenso y la había recomendado para varios programas de entrenamiento prestigiosos. Su apoyo le había abierto puertas que de otro modo habrían permanecido cerradas para una joven marinera de un pequeño pueblo de Texas. La transformación en la base desde la investigación por acoso fue notable y de gran alcance. La cultura tóxica que había permitido que la discriminación prosperara había sido reemplazada por un entorno profesional donde el personal se centraba en el cumplimiento de la misión y el apoyo mutuo. Las marineras informaron sentirse más cómodas y seguras en sus funciones, mientras que el personal masculino se había vuelto más consciente de su comportamiento y más dispuesto a intervenir cuando presenciaban conductas inapropiadas. La nueva asignación de María reflejó sus probadas habilidades y la confianza que el liderazgo tenía en su potencial. Fue transferida a la división de entrenamiento de la base, donde sería responsable de instruir a los recién llegados sobre los procedimientos de seguridad y los protocolos de la base. El puesto se consideró un trampolín hacia puestos de liderazgo más avanzados y demostró que su carrera había vuelto a encarrilarse después de que el acoso amenazara con descarrilarla. Los 3 antiguos acosadores habían sido completamente borrados de la vida en la base. Su baja sirvió como un poderoso recordatorio de las consecuencias del comportamiento discriminatorio. Sus antiguos compañeros rara vez los mencionaban, y cuando lo hacían, era en el contexto de las lecciones aprendidas sobre la importancia de mantener los estándares profesionales. La rápida y decisiva acción contra ellos envió un mensaje claro a toda la Armada. Durante la ceremonia de ascenso, varios compañeros marineros de María se acercaron a ella para expresarle su admiración por su valentía y profesionalismo durante la dura experiencia de acoso. Muchos admitieron que habían estado al tanto del comportamiento inapropiado, pero no estaban seguros de cómo responder eficazmente. El ejemplo de María inspiró a otros a denunciar la mala conducta, creando una cultura de responsabilidad que benefició a todos. El comandante Michei se dirigió al personal reunido sobre las amplias implicaciones del caso de acoso y su resolución. Enfatizó que la fortaleza de las Fuerzas Armadas reside en la diversidad de su personal y su compromiso compartido con valores comunes. Sus palabras reforzaron la importancia de crear un entorno donde todos los miembros del servicio pudieran aportar su talento sin temor a la discriminación ni al acoso. El comandante Seal también anunció que María había sido aceptada en un programa avanzado de desarrollo de liderazgo que le brindaría capacitación adicional y oportunidades para avanzar en su carrera. El programa era altamente competitivo, y la selección de María fue un testimonio de sus habilidades y potencial. Varios otros jóvenes marineros del público se sintieron visiblemente inspirados por su logro y comenzaron a considerar sus propias metas profesionales con mayor seriedad. En sus comentarios posteriores a la ceremonia de ascenso, María agradeció al comandante Michei su intervención y apoyo, reconociendo que sus acciones habían sido fundamentales para resolver su situación y restaurar su confianza en el sistema de justicia militar.
También agradeció a su nueva cadena de mando por su compromiso con el mantenimiento de los estándares profesionales y la creación de un entorno donde todo el personal pudiera tener éxito. La historia de María se había convertido en una leyenda en la base, inspirando a otros miembros del personal que enfrentaban desafíos similares. Su ejemplo demostró que denunciar el acoso requería valentía, pero podía conducir a resultados positivos cuando el sistema funcionaba correctamente. Los cambios implementados a raíz de su caso beneficiaron a muchos otros militares que, de otro modo, habrían sufrido en silencio. Los resultados de la encuesta de clima laboral de la base mostraron mejoras drásticas en la satisfacción del personal y la confianza en el liderazgo tras la investigación de acoso y los posteriores cambios de política. El personal femenino informó sentirse significativamente más seguro de su capacidad para denunciar conductas indebidas y recibir el apoyo adecuado de su cadena de mando. El personal masculino demostró una mayor concienciación sobre los problemas de acoso y una mayor disposición a intervenir cuando fuera necesario. La última acción del comandante Michey antes de dejar la base fue entregarle a María una carta de recomendación personal que la acompañaría durante toda su carrera naval. La carta elogiaba su integridad, profesionalismo y potencial de liderazgo, lo que representaba un sólido respaldo de uno de los oficiales más respetados de la Armada. Este tipo de recomendaciones eran poco frecuentes y tenían un peso significativo en las decisiones de ascenso y asignación. Al integrarse en su nuevo puesto como instructora, se aseguró de que todo el personal nuevo comprendiera el compromiso de la base de mantener un entorno profesional libre de acoso y discriminación. Su experiencia personal dio credibilidad a su mensaje, y los recién llegados aprendieron rápidamente que no se toleraría ningún comportamiento inapropiado bajo su supervisión. Las repercusiones del caso de María se extendieron mucho más allá de la base donde ocurrió. La Marina utilizó su historia como ejemplo de capacitación en programas de prevención del acoso, demostrando tanto los efectos devastadores del comportamiento tóxico como los resultados positivos posibles cuando el liderazgo respondía adecuadamente a las acusaciones de mala conducta. Su experiencia se convirtió en parte de un esfuerzo más amplio para mejorar la cultura militar. 3 años después, María recibió órdenes de asistir a la Escuela de Candidatos a Oficiales, el primer paso para obtener una comisión como oficial de la Marina. Su trayectoria, de guardia de entrada acosada a líder respetada, sirvió de inspiración a innumerables militares que enfrentaron desafíos similares. El comandante Michey, quien había mantenido contacto con María a lo largo de su carrera, le envió un mensaje de felicitación, señalando que siempre había sabido que tenía potencial para grandes cosas. La base donde ocurrió la terrible experiencia de María se había convertido en un modelo para otras instalaciones, buscando crear entornos profesionales inclusivos. Los oficiales visitantes visitaban las instalaciones regularmente para conocer las políticas y procedimientos que habían transformado su cultura. El enfoque integral ante el acoso. La prevención y la respuesta habían demostrado ser tan eficaces que se estaban implementando en toda la Armada. La historia de María seguía inspirando a nuevas generaciones de marineros que conocieron su experiencia a través de programas oficiales de entrenamiento y mentoría informal. Su fotografía colgaba en el Salón de Honor de la base, no como víctima de acoso, sino como un ejemplo de valentía, integridad y perseverancia frente a la adversidad. La imagen la mostraba con su rango actual de suboficial de segunda, de pie orgullosamente con su uniforme azul, con sus numerosas cintas y con decoraciones claramente visibles. La ceremonia anual de premios de la base incluía ahora un reconocimiento especial en honor a María, otorgado al personal que demostraba una valentía excepcional al denunciar conductas indebidas o apoyar a sus compañeros que sufrían acoso. El premio se había convertido en uno de los honores más prestigiosos disponibles para el personal alistado, y los galardonados a menudo desarrollaban distinguidas carreras en el servicio militar. El comandante Michey, ahora ascendido a capitán, mantuvo su conexión con la base y con la carrera de María. Su intervención inicial en la puerta se había convertido en una relación de mentoría que continuó beneficiándolos a ambos. El éxito de María reflejaba positivamente su buen juicio y capacidad de liderazgo.
Si bien su guía la había ayudado a navegar las complejidades del ascenso militar y a evitar posibles obstáculos, los tres exacosadores habían encontrado su camino hacia futuros muy diferentes después de su baja de la Marina. Jenkins tuvo dificultades para encontrar empleo, ya que su baja menos que honorable lo seguía en las verificaciones de antecedentes para posibles empleos. Sus dos compañeros enfrentaron desafíos similares, sirviendo como ejemplos vivientes de cómo las malas decisiones y el comportamiento tóxico podían destruir carreras y futuros prometedores. La familia de María había presenciado su transformación con orgullo y asombro. Su padre, el veterano que había inspirado su interés inicial en el servicio militar, a menudo hablaba de lo orgulloso que estaba de su valentía y sus logros. Su madre, quien inicialmente se había preocupado por los desafíos que su hija podría enfrentar como mujer en el ejército, ahora servía como defensora de otras familias militares que lidiaban con problemas similares. La puerta donde ocurrió el enfrentamiento fue finalmente rebautizada en honor al personal militar que había demostrado una valentía excepcional en la cara a la adversidad. Una pequeña placa cerca de la entrada contaba la historia de cómo la intervención de un oficial SEAL había transformado la cultura de toda una base y mejorado las condiciones de innumerables militares. Turistas y dignatarios visitantes preguntaban con frecuencia sobre el significado de la placa. Mientras María se preparaba para la escuela de aspirantes a oficiales, reflexionó sobre el camino que la había llevado de ser una guardia de entrada acosada a una líder respetada con un potencial ilimitado. La experiencia había sido dolorosa y desafiante, pero también había revelado su propia fuerza y resiliencia. Aprendió que defender lo correcto, incluso cuando era difícil, podía generar cambios positivos que trascendían su propia situación. La Marina había cambiado significativamente desde la experiencia inicial de María. Con la prevención y respuesta al acoso convirtiéndose en parte integral de la capacitación de liderazgo en todos los niveles, su caso contribuyó a un cambio cultural más amplio que enfatizaba el respeto, el profesionalismo y el apoyo mutuo entre todos los militares, independientemente de su origen o identidad. Las acciones del comandante Michey en la entrada se habían vuelto legendarias dentro de la comunidad SEAL, sirviendo como ejemplo de cómo debían responder los altos mandos ante una injusticia o mala conducta. Su disposición a intervenir en nombre de una joven marinera a la que nunca había conocido demostró los valores que hicieron de la Armada una institución fuerte y respetada. El saludo formal que Michey le dedicó a María durante su último encuentro en la base se convirtió en un símbolo del respeto y el reconocimiento que se había ganado gracias a su valentía y profesionalismo. Ese momento, presenciado por decenas de miembros del personal, marcó el fin de su etapa como víctima y el comienzo de su surgimiento como líder y modelo a seguir. La historia de María demostró que la valentía de una persona para decir la verdad al poder, combinada con un liderazgo íntegro y dispuesto a actuar, podía transformar las organizaciones y generar un cambio positivo duradero. Su legado seguiría inspirando a futuras generaciones de militares a mantener los más altos estándares de conducta y a apoyar a sus compañeros marineros en momentos de necesidad. La asignación de guardia en la puerta, que se concibió como un castigo, se convirtió en el catalizador de una carrera notable y una contribución duradera a la cultura militar.